tardes, estimados estudiantes de la asignatura Informática 2. Sean bienvenidos nuevamente a este encuentro virtual en el cual les estaré hablando del último tema, la última unidad de nuestra asignatura Informática 2. Espero esta última unidad sea de su agrado. Les pido por favor presten mucha atención a todo lo que se va a hablar y todo lo que se va a explicar con respecto a esta última, digámoslo de esta manera, este último tema, esta última asignación. Vamos a comenzar. Primero que todo, vamos a hablar o vamos a trabajar con respecto a lo que son el diseño de los algoritmos. Primero que todo, muchos se preguntarán, ¿algoritmos? ¿Para qué ver los algoritmos? Primero que todo, voy a aclarar lo siguiente, que los algoritmos son los fundamentos principales de la programación. Es lo más básico que existe dentro de la área o de la rama de la programación, que es una de las ramas de la informática. Tenemos aquí que los algoritmos son el fundamento de la programación de computadoras. Para que las computadoras puedan ejecutar una tarea es necesario que primero se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, especificar las operaciones necesarias para transformarlas en datos de entrada en datos de salida. Es decir, los algoritmos nos van a permitir a nosotros generar una entrada de datos, que se realice un proceso y ellos nos van a dar una salida. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en el programa correspondiente. El programa está compuesto por el algoritmo, la especificación de los datos, las instrucciones que permite la comunicación entre los usuarios y el programa y la máquina. Es decir, el algoritmo viene siendo como lo más básico de la programación, viene siendo como aquel esquema o aquella, digámoslo de esta manera, aquella maqueta para un sistema de información o para un dicho programa que vamos a diseñar. Muchas veces, por lo menos, los programadores, primero que todo, diseñan un algoritmo para saber realmente cómo va a ir este programa y cómo se va a manejar. Por ello que primero tenemos lo que son los datos. ¿Quiénes son los datos? Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador con diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Resulta lo siguiente: todos los algoritmos necesitan datos, información que va a ser ingresada. Por ejemplo, si vamos a diseñar un algoritmo para que me ingrese nombres y apellidos, esto viene siendo nuestros datos. O de repente yo necesito diseñar un algoritmo que me permita dar un sueldo de un empleado que trabaja una cierta cantidad de horas, que se le van a hacer unas deducciones por seguro social, de repente ley política habitacional, en fin, todas las deducciones que se necesitan para la cancelación de un salario. Puede ser quincenal o mensual. Esto también lo puede preguntar el algoritmo. Las variables se identifican por su nombre y su tipo. El nombre debe estar formado por letras y números, comenzando por una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres especiales. Las variables pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de tipo cadena, tipo entera, tipo decimal o tipo vacía. Esos son los diferentes tipos de variables que existen. Vamos ahora a observar lo siguiente antes de seguir hablando de las variables y antes de mostrarles el primer ejemplo de cómo es un algoritmo para que nos vayamos familiarizando mucho más con lo que son estos esquemas o digamos, estas maquetas relacionadas con la programación. Todo algoritmo, recuerden que les dije que debe tener una entrada, un proceso y una salida. Es aquí donde tenemos el input o la entrada, que se refiere al insumo o a los datos necesarios que se requiere el proceso que ofrece los resultados esperados. Este viene siendo la entrada de esos datos, el ingreso que puede ser por teclado. Ahora viene el proceso. Son los pasos necesarios para obtener la solución del problema o la situación planteada. Resulta que un algoritmo debe ser prácticamente un programa que solucione un determinado problema. Un algoritmo jamás debe generar más problemas. Eso es igual que una investigación, un trabajo de investigación o un proyecto de investigación. Recuerden que cuando se va a realizar un proyecto de investigación o vamos a dar solución a un problema, a una problemática, más no generar otro problema mucho más. Eso pasa lo mismo con los algoritmos. Los algoritmos deben solucionar un problema, no generar más problemas de los ya existentes dentro de una organización o dentro de una situación que conozcamos dentro de una empresa o dentro de una organización. La salida. La salida es el resultado arrojado por el proceso como soluciones. Es decir, cuando nosotros manejamos un algoritmo, debe ser una salida. Esa salida puede ser a nivel de pantalla o a nivel de impresión.
Normalmente los algoritmos nos permiten realizar de repente una salida en pantalla que es mostrar que el programa automáticamente al momento de procesar una información puede hacer de repente una operación matemática, una operación lógica, una operación estadística, se nos genere esa salida en pantalla o también por impresora. A continuación voy a mostrarles un ejemplo paso a paso para el algoritmo. Ok, antes de esto les voy a mostrar una cosa importante. Ok, lo que son las características que debe tener un algoritmo. Antes de pasar a ese ejemplo, que es un ejemplo muy esperado, un ejemplo muy básico y muy sencillo que les voy a mostrar. Tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos las características de secuencial. Un algoritmo debe ser secuencial. La misma palabra lo dice, que tiene una secuencia. Una cosa sucede después de otra y así sucesivamente. Es decir, los algoritmos operan en secuencia, deben procesarse uno a la vez. Es decir, sucede un evento, después pasa el otro y el otro y el otro. Debe tener una sucesión esos eventos. Debe ser preciso. El algoritmo que debe ser preciso aborda el tema, es decir, no puede ser ambiguo ni tampoco subjetivo. Debe de ir al punto exacto, debe ir preciso a la solución del problema. Debe ser ordenado. Los algoritmos deben de establecer en la secuencia precisa y exacta para que la lectura tenga sentido y se resuelva el problema. Es decir, por ejemplo, un algoritmo tiene primero una entrada de datos, un proceso de datos y una salida de datos. Esa debe ser la forma como se debe trabajar un algoritmo. Los algoritmos deben ser finitos. Toda secuencia de algoritmos ha de tener un sistema, un fin determinado, no puede prolongar hasta el infinito. Es decir, si un algoritmo comienza en un determinado tiempo, debe de terminar en un determinado tiempo. Recuerden que los programas deben dar soluciones rápidas, precisas, en cuestión de segundos o nanosegundos. Es decir, por lo tanto, un programa debe ser de rápida ejecución. Un algoritmo debe tener una ejecución bastante rápida y precisa. Debe también ser concreto. Todos los algoritmos deben ofrecer un resultado en base a las funciones que cumplen. Es decir, todo algoritmo debe estar preciso y concreto en ofrecer un resultado de acuerdo al problema que se está planteando. Debe ofrecer esa solución determinada en una cuestión de tiempo rápidamente. Deben ser definidos, es decir, un mismo algoritmo ante los mismos elementos de entrada input debe dar siempre el mismo resultado. Es decir, que si yo estoy ingresando de repente un nombre, un apellido, estoy ingresando una edad y de repente me dicen que esos son los datos de un empleado y me dan de repente la cantidad de horas trabajadas más el precio de cada hora, me tiene que dar precisamente un salario neto. Ese salario neto viene siendo el dato que debo darle al algoritmo, es decir, debe salir el nombre, el apellido, la edad, de repente si me dicen el tiempo que lleva en la empresa y el sueldo que va a ganar esa persona por esas horas y ese pago por hora. De repente, si queremos mostrarlo o reflejarle ese pago por hora, también lo podemos mostrar. Ahora vamos a lo siguiente, la estructura que debe tener un algoritmo. Observen aquí lo siguiente. El algoritmo, primero que todo, debe tener un nombre en la parte superior. Puede ser cualquier nombre, pero observen los siguientes. Tiene características específicas, nombre del algoritmo. Observen que está prácticamente sujeto a un nombre pegado. Observen que está entre los signos mayor y menor matemático, pero también tiene la palabra nombre que está pegada al guión bajo o piso, como normalmente se conoce. Y después la palabra del también está fijada a ese guión bajo y al guión bajo que está unido a la palabra algoritmo. Es decir, el nombre de un algoritmo debe estar fijado o por guiones o por guión bajo o piso. Normalmente debe ser así el nombre. Luego viene un inicio. En el inicio viene que todo la definición de constantes. Pueden ser contadores o acumuladores, su mismo nombre lo dice, que acumula un dato y que cuenta un dato. Las variables, esa declaración de variables, recuerden lo que les dije, vienen siendo variables tipo cadena, variables enteras, variables vacías. Ustedes en este momento se preguntarán, profesor, pero usted nos está hablando de este tipo de variables, pero ¿cuáles son ese tipo de variables? Ya en un momento les voy a decir cuáles son las variables de cadena, cuáles son las variables enteras, cuáles son las variables vacías. Luego vienen las sentencias, que vienen siendo las entradas de datos, los procesos y las salidas. Al final debe colocarse obligatoriamente la palabra fin, como se coloca al inicio de la palabra, valga la redundancia, la palabra inicio.
Ahora observen la siguiente información. Para realizar un algoritmo debe seguir la estructura anterior, es decir, debe fijarse siempre por esta estructura. Al final de cada línea de código debe estarse agregando un punto y coma, es decir, observen que al final de cada línea se agrega punto y coma por cada declaración de constante, variable y por cada sentencia. Donde no lleva punto y coma es en el inicio y en el fin. Ahora, así sean variables o sentencias constantes acumuladores, siempre debe llevar el punto y coma, incluso con otros argumentos. Ahora sí. Observen lo siguiente, ejercicio de algoritmos. En primer lugar, antes de comenzar a realizar un algoritmo, se debe tomar en cuenta que un algoritmo es una solución a un problema. Recuerden esa parte, siempre es la solución a un problema. Debe evitar generar nuevos problemas al crear un programa. Por tal motivo es importante tomar en cuenta la lógica es fundamental para estas operaciones. Es decir, toda operación es lógica y la lógica matemática es indispensable dentro del diseño de los algoritmos. No debemos perder el norte ni el sentido del diseño de los algoritmos. Ahora observen lo siguiente, antes de comenzar el ejercicio 1 debe observar el siguiente video. Les voy a dejar por aquí un video tutorial de YouTube donde nos habla un poquito acerca de la lógica, las instrucciones, cómo se puede utilizar esa lógica, cuál relación tiene con las instrucciones para realizar este algoritmo. Los invito a que este video lo observen. La presentación, como ha sido en los diversos temas anteriores, la voy a dejar en la plataforma exactamente en la unidad número 4. Tenemos el primer ejemplo. Observen este primer ejemplo. Ustedes yo creo que en este momento se asustan de ver tantas palabras, tanta información. Pero entre paréntesis y en negrita les estoy colocando unas observaciones de todo cómo es el algoritmo. Primero comienza por el inicio. Para comenzar se escribe la palabra inicio. Aquí lo estoy colocando. Ahora vienen las variables. Por primera vez vamos a conocer cuáles son las variables. Primero tenemos la primera variable que es de carácter o de variable cadena. Esa variable viene siendo llamándose nombre. Nombre puede tener de repente 30 caracteres o 30 espacios para 30 letras que vamos a colocar aquí. De repente pueden haber nombres extremadamente largos. Recuerden que actualmente pues, hay muchas personas que le colocan a sus hijos un nombre extremadamente largo que sobrepasa incluso a veces las 15 letras. Incluso yo he llegado a ver nombres que llegan cerca de las 16 letras. ¿Ok? Así que recomendación, colóquenle nombres que sean de fácil pronunciación y cortos a sus hijos. Es una recomendación que les doy. Dice, primero se declaran las variables la variable de tipo enteras, entre corchetes, el tamaño. Esa variable 30 entre corchetes, que está el tamaño 30, eso es un tamaño que le damos a esa variable. Ahora dice lo siguiente, la variable enteras se refiere a los números enteros. Cuando yo hablo de variable entera, recuerden, números enteros. Y cuando son variables decimales, son los números decimales. Dice lo siguiente, en todas las variables, operaciones y sentencias se coloca el punto y coma al final de la línea de código. Nunca olviden eso, como lo dije en la anterior parte, en la estructura. Siempre se coloca un punto y coma. Ahora vamos con lo siguiente, que dice, vienen las sentencias. Estas sentencias son de la siguiente manera, ¿ok? Resulta que tenemos la sentencia de escribir, que es ingresar el nombre. Primero que todo, como nos están pidiendo que ingresemos arriba una variable llamada nombre, ahora yo necesito ingresar ese nombre. Es decir, ustedes han observado un formulario, que el formulario tiene su pregunta y su espacio de texto. Imagínense que esta variable, cuando estoy diciendo escribir, es que yo estoy diseñando esa palabra o esa pregunta del formulario. Es decir, para que la persona me ingrese su nombre. Ingresar nombre. Dice, en esta parte se coloca escribir y entre paréntesis y comillas, la palabra ingresar al estilo de un formulario o de planilla. ¿Ok? Pendiente con esa parte. Viene la siguiente parte llamada leer nombre. Y observen que cada parte va terminando en punto y coma. No olviden esa parte. Pero observen que cuando yo hago el llamado aquí de la variable en leer, no viene con su tamaño entre corchetes. No es necesario repetirlo. Simplemente llamo a la variable. Ya automáticamente el programa sabe del tamaño que va a tener. Dice, aquí se coloca leer para leer la variable, valga la redundancia, que se declaró en el mismo nombre, es decir, voy a colocar la misma variable de arriba. Vuelvo a repetir el proceso para ingresar de repente la edad, aquí hay un pequeño error, debería decir edad, me disculpan por allí, y simplemente vuelvo a llamar a la variable edad. Observen que la coloco sin la necesidad de colocar nuevamente entre corchetes el tamaño. Recuerden que la edad son solamente dos números, ¿no? Es muy raro que haya de repente una persona con más de 100 años. Eso es muy difícil. Ahora,
Por último, observen que tengo la última parte de este algoritmo sencillo, que es imprimir. Dice nombre, coma, edad. ¿Por qué dice de esta manera y entre comillas? Porque es lo que yo necesito imprimir, que me muestre en la impresión. Dice, aquí se coloca la palabra imprimir y entre paréntesis y comillas las variables que se van a imprimir o el resultado de una operación. El fin. Para el fin se coloca la palabra fin, valga la redundancia. ¿Ok? Hay una nota que les coloco al final que dice, lo escrito entre paréntesis son notas que deben tener en cuenta. Allí se le explica un poco sobre la secuencia de un algoritmo. Recuerden toda esta parte de lo que les estoy explicando, lo que está entre paréntesis y en negrita. Vamos con un segundo ejercicio un poquito más complejo, así que vamos a prestar un poquito de atención. Este viene con una suma, dice aquí, ingrese por el teclado, siempre va a decir lo siguiente en mis estudiantes. Cuando se diseña un algoritmo, siempre vamos a referirnos a alguna parte del computador. Ingrese por teclado, ingrese de repente nombres, apellidos, x, y. Aquí nos dice lo siguiente, ingrese por teclado dos números enteros y los cuales se deben sumar el resultado de la suma, debe sumar en el resultado de la suma. Primero que todo, son números. Voy a trabajar con números enteros, por lo tanto voy a declarar mis variables. ¿Cuáles van a ser mis variables? N1 puede ser cualquier número entero, N2 cualquier otro número entero, y la suma. Como voy a hacer una operación de suma obligatoriamente, cuando yo sume dos números, me va a dar es un tercer número. Por lo tanto, esa variable número, esa variable suma viene siendo otro número adicional. Entonces, por ello, yo agrego aquí lo siguiente, N1, N2 y suma. Al final recuerden colocar punto y coma. En el inicio no se coloca punto y coma, pero en la declaración de variables sí. Vienen las sentencias ahora. Las sentencias, la primera sentencia, escribir entre paréntesis y comillas, ingrese el primer número. Cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Me voy a la variable, ahora sí, a llamar a la variable y leer. Número 1, el primer número. Voy a la siguiente sentencia, escribir, ingresar el segundo número, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, y paso al siguiente leer, es decir, N2. Ya ingresé mis dos números, ahora me voy a la suma, lo más importante. Escribo la palabra suma, que es igual a N1 más N2, punto y coma, y allí automáticamente se me va a generar el resultado. Ahora, para imprimir este resultado, yo lo hago al estilo de un formulario también. Al imprimir coloco entre paréntesis y entre comillas, el resultado es dos puntos, suma, y allí cierro las comillas, ¿ok? Coloco al final, cierro paréntesis, punto y coma, y por último coloco el fin. Este es sencillo, un algoritmo de sumar dos números, no hay nada más. Continuamos. Existe dentro de los algoritmos algo llamado variables o introducción de condicionales, las condiciones, por lo menos una condición simple, una condición doble, en fin. Vamos a empezar primero con las condiciones. Dice, las estructuras condicionales comparan una variable con otros valores, otra o otros valores, para que en base al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer con otra variable o con una constante, según se necesite. Existen dos tipos básicos, las variables simples y las variables triples o múltiples. En este caso pueden existir dobles o pueden existir triples. Vamos con la más sencilla, que es la simple. Dice, las estructuras condicionales simples se les conoce como toma de decisiones con la palabra sí. Estas tomas de decisiones tienen la siguiente forma. Si, entre paréntesis, la condición, punto y coma al final, entonces, la acción o acciones, punto y coma, y al final un fin de sí. Esto es un ciclo, se le conoce muy bien como ciclo repetitivo. Si sucede tal cosa y fin. ¿Ok? Esta es una condición simple. Si sucede un evento nada más, entonces tenemos una acción. Vamos con la siguiente, que es la doble. ¿Qué va a pasar con la situación doble? Si sucede un evento, si no sucede este otro, fin de sí. Observemos lo que dice aquí. Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas. La primera sí, en caso de esta ser falsa o que no se logre o que no se cumpla, no se cumplirá, será la segunda si no. Es posible en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Se representa de la siguiente forma. Si condicione, entonces acción. Si no, viene otra acción. Y el fin del sí.
Es decir, es una condición. Existen dos caminos en una decisión. Sí y el sí no. Si funciona el sí, entonces sucede una acción. Si no, sucederá la otra acción. Debemos tomar en cuenta esa parte de la teoría. Ahora, entonces tenemos donde sí indica el comando de comparación. Condición indica la condición a evaluar. Entonces, condición procede a la acción a realizar en cuanto se cumpla la condición. Acciones son las acciones que se realizan cuando se cumple o no la condición. Si no, procede la acción a realizar cuando no se cumple la condición. Ahora, dependiendo si la comparación es cierta o falsa, se puede realizar una o más acciones. Recuerden eso, pueden ser entre una, dos o más acciones. Una N cantidad de acciones, no sabemos exactamente. Pero al momento de nosotros realizar el algoritmo, de tomar la decisión, ya sabremos qué alternativas, qué acciones vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos ahora con las decisiones múltiples. Aquí es donde yo les decía anteriormente que pueden haber varias condiciones. Dice, la estructura de comparación múltiples son tomas de decisiones especializadas que permite comparar una variable con otra distinta o posible resultado, ejecutando cada una en un caso de una serie de instrucciones específicas. La forma común es la siguiente, si condición, punto y coma, entonces viene la acción. Si no se cumple, viene un sí de condición, entonces viene esa acción. Si no se cumple ese sí, entonces viene un si no y la variable. Entonces viene un fin de si no, un fin de sí, un fin del si no primero y por último el fin de sí principal. Observen que está en una especie de escalera, está ordenado, preciso y secuencial para que pueda entenderse de una manera fácil y sencilla. Ahora, vamos a poner este último ejercicio, es el ejercicio número 3, que tiene una condición. Este es muy sencillo. Dice así, ingresar por el teclado el nombre, la edad y el sexo de cualquier persona. E imprimir solo si la persona es de sexo masculino y mayor de edad. El nombre de la persona. Nota. Supóngase que en el campo denominado sexo número 1 es masculino o número 2 es de femenino. Es decir, aquí le vamos a decir a nuestro algoritmo que para sexo masculino es número 1 y para sexo femenino es número 2. ¿Ok? Eso lo podemos también programar en la decisión. Observen cómo lo podemos hacer. Es muy sencillo. Entonces, vamos a declarar nuestra variable carácter o nuestra variable cadena en el nombre. Pueden declararla de esta forma, sin una necesidad de corchetes. Si ustedes quieren hacerle de repente un corchete para el tamaño de datos, pueden hacerlo digámoslo, en tamaño 12. ¿Ok? Que es una cantidad de letras aceptables para un nombre. Entera. Las variables enteras pueden ser el sexo y la edad. Recuerden que el sexo son solamente dos, masculino y femenino. No vamos a ir más allá. Y la edad, pues simplemente son dos números. Desde 0, 1, puede ser hasta de repente 99. Vamos a tomarlo en este caso. Nos vamos ahora a escribir. Ingresar el nombre, punto y coma, como ya lo habíamos discutido. Llamamos la variable nombre. Escribir, ingresar edad. Nos vamos a leer esa edad. Ingresar el sexo, leemos el sexo. Aquí es donde viene lo más entretenido, que es la decisión. Observen esta decisión, que está una decisión doble. Es fácil esta condición. Si, entre paréntesis, sexo es igual a 1. ¿Quién decíamos que era 1? Masculino. Y si la edad es mayor o igual a 18. Recuerden la condición que nos decían arriba. Se va a imprimir la persona solamente si es de sexo masculino y mayor de edad. Por lo tanto, yo tengo que decirle al programa en qué momento comienza la mayoría de edad a partir de los 12 años. Es decir, una persona que acaba de cumplir los 12 años, los 18 años, hay un error. Los 18 años es mayor de edad. ¿Ok? Si por lo menos el día de hoy supongamos que Pedro cumplió 18 años, ya ingresa por esta parte. Y Pedro es de sexo masculino, pues podemos imprimir ese nombre. Supóngase que ingresamos el nombre de Pedro, ingresamos que su edad es 18 años, ingresamos su sexo que es masculino. ¿Ok? Está cumpliendo primero la primera condición que es masculino y que la edad es igual o mayor a 18 años. Es igual a 18, chévere. Entonces se cumple que se puede imprimir el nombre. Esta viene siendo nuestra acción. Entonces comenzamos el fin de sí y el fin del algoritmo. Se cumple la condición. ¿Ok? Cuando se hace una corrida en frío, que viene siendo como una corrección si el algoritmo funciona, esto se le llama corrida en frío.
para saber si el algoritmo funciona, si tiene una lógica y si tiene una secuencia. ¿Ok? Ahora, observen lo siguiente. Este último ejercicio viene siendo uno de los principales, uno de los esenciales dentro del diseño de algoritmos. Este viene siendo nuestro último tema de la materia informática 2. En la próxima semana tendremos la última evaluación, la última entrega, que les voy a dejar por allí abierto la fecha. Ustedes ya conocen que viene siendo la última fecha, la última semana de evaluación. Por favor, les pido que cumplan con esa última fecha. Y por favor, ingresen a la plataforma en la unidad número 4, allí va a estar la evaluación. Búsquenla por allí. Además, les indico también a los estudiantes que no lograron entregar en oportunidades anteriores el trabajo 1, 2 y 3, incluyendo de repente, no lleguen, ojalá no sea así, no lleguen a entregar el 4. Recuerden lo que le he dicho a muchos y se los comento a todos en este momento. Solamente tienen oportunidad de una sola actividad de entregar en la nivelación. La nivelación, como su misma palabra lo dice, nivelar al estudiante, pero solamente se puede nivelar una sola actividad. ¿Cómo va a ser esa nivelación? Sí, voy a aperturar un espacio para que puedan subir esa actividad. ¿Qué actividad van a subir? Por ejemplo, al estudiante Pedro de las Casas no logró entregar la primera actividad, pero sí entregó las otras tres, la 2, la 3 y la 4. Entonces, él va a entregar la primera actividad, la actividad número 1. Esa es la oportunidad que él va a tener de entregar esa actividad. Y va a tener su tiempo para entregarla. ¿Cuánto tiempo va a ser esa nivelación? Se aperturará el 21 de noviembre y se cerrará el 23 de noviembre. Son unos pocos días, ¿ok? Ya que es nivelación. En cambio, con la fecha de la cuarta actividad, pues sí van a tener su semana completa normal, como en las demás actividades anteriores. Estén muy pendientes de la plataforma, mis estimados estudiantes. Ha sido un placer durante este trimestre el tenerlos por aquí. Pueden comunicarse conmigo si tienen alguna duda por la plataforma en los mensajes. Les responderé a la medida de lo posible. Que estén muy bien, saludos, que tengan todos una feliz tarde.